Buenas hermanos, espero que se encuentren muy bien. Este viernes estamos, al igual que los viernes anteriores, trayéndoles una entrevista, un conversatorio muy interesante, en esta ocasión con 4 diáconos que se están preparando eh, para que a fin de año puedan convertirse en sacerdotes. Uno de ellos es el diácono César, que nos ha acompañado en nuestra parroquia los últimos meses. Ya saben que mi nombre es Ronald. De la Pastoral de Comunicación. Voy a aprovechar para ir presentándolos a ellos uno por uno. César, si gusta, empezamos con usted, recordarle su nombre a las personas, de cuál parroquia o de qué comunidad era usted antes de integrarse a nuestra parroquia, ¿verdad? Bueno, buenas noches, igual a todos los hermanos de la parroquia. Mi nombre es César González, como decía Ronald. Soy oriundo de Zapote. Estoy haciendo este tiempo de diaconado acá en la parroquia Barba de Heredia desde el mes de febrero, desde el mes de marzo, ya como, pues nada, o sea, los tres compañeros que se van a presentar a continuación, pues son mis compañeros de ordenación diaconal y pues tengo 36 años y nada más. Muchas gracias, César. Seguimos con Germán. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Germán Rojas, oriundo de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Tres Ríos y ahorita sirviendo en la parroquia de Santa Ana. Una alegría poder saludarlos. Estos medios nos permiten una comunicación que tal vez de otra forma no se podría dar y se convierte en una oportunidad buena para compartir la vida y la vocación, que es lo que todos tenemos en común y es lo que el Señor a todos nos da y es lo que podemos responder y dar a conocer al Señor por medio de esto. Entonces, una alegría poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Germán. Si gusta, seguimos con Esteban. Buenas noches a la parroquia de Barba. Bueno, mi nombre es Esteban José Fernández Sánchez. Yo soy oriundo de la parroquia de Guadalupe, Goicochea. 32 años, digo porque es poco. Y bueno, ahorita estoy sirviendo en la parroquia San Isidro de Heredia, San Isidro Labrador de Heredia. Muy contento, la verdad, y bueno, un gusto, ¿verdad?, poder acompañarlos de esta manera, pero acompañarlos al fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Esteban está bastante cerca de nuestra parroquia, ¿verdad? Es vecino. Y si gusta, seguimos con Yanni. Me corrige, Yanni, si estoy diciendo mal tu nombre. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yagne Richard Villalobos. Soy de la parroquia, oriundo de la parroquia San Antonio de Padua en Desamparados y estoy aquí ahora sirviendo en la parroquia San Juan Bautista en Tibás. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes a través de este medio y también junto a mis hermanos diáconos. Muchas gracias, Yanni. Aprovecho, Yanni, para hacerte a vos la primera pregunta. Quería que nos contaras cómo se despertó la vocación en usted de ser sacerdote, que usted dijo, bueno, yo creo que este es el camino. ¿Qué tanto tuvo que pasar para decir, creo que sí, voy por aquí, ¿verdad? Bueno, mis papás dicen que desde que yo era muy pequeño, decía que yo quería ser sacerdote, tenía como unos 3, 4 años, yo me medio acuerdo, lo que me acuerdo era que me ponía como una cobijilla amarilla y hacía que jugaba misa. Yo era una persona muy tímida, ¿verdad? Entonces nunca fui ni monaguillo ni nada, hasta que luego, más o menos cuando estaba en cuarto grado de escuela, en un ensayo que nos pidió una profesora, ahí pusieron qué queríamos ser cuando fuéramos grandes y yo puse sacerdote. Entonces la maestra se puso ahí como muy contenta y se lo fue a enseñar al director. Y en ese entonces el director estaba empezando a utilizar ahí unos intercomunicadores para hacer la oración de la mañana ahí en la escuela donde estudiaba. Entonces ahí también pues empecé y se me fue quitando un poquito el miedo. Ya cuando estuve en el colegio, como a los 13 años, estuve bueno, un primo me estuvo invitando para que pudiera asistir
a un grupo de jóvenes o juveniles, como le mencionamos nosotros, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, que quedan ahí en San Antonio. Aquí lo que hay son religiosas. Ese grupo de la Pastoral Juvenil era un grupo muy, muy bueno ahí de ellas. Empecé pues a asistir, pero antes de empezar a asistir, mi primo me insistió casi por 4 meses para que yo fuera. Siempre yo le metí algún pretexto. Yo le decía, no, no, es que tengo mucha tarea o tengo que hacer otras cosas. Y para que dejara en algún momento de molestar, le dije, sí, sí voy a ir. Fue una convivencia, no de gente pues nueva, sino ya era la gente del grupo. Yo fui ahí de colado y me llamó mucho la atención cómo se dirigían a Dios, ¿verdad? Como un amigo. La capilla era una capilla muy pequeña porque las misioneras alquilaban la casa donde estaban y el sagrario estaba en el centro, sillones, alrededor habían algunos almohadones y eso también me empezó a llamar mucho la atención, la cercanía, la familiaridad. Entonces ahí empezamos con el proceso pastoral, pues ahí juvenil. Empecé a asistir 2 meses, luego dejé de ir 2 veces y me dio vergüenza seguir asistiendo y dejé de ir casi por otros 2 meses, hasta que me encontré a las misioneras ahí en misa y lo que me llamó mucho la atención fue que ellas dijeron que, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, primero dijeron Yagne, ¿verdad? El nombre, se acordaron de mí, para mí eso me marcó mucho, eh, mucho mi proceso vocacional y me dijeron, ¿cómo se encuentra esto? Y no me reclamaron, si no se preocuparon porque no había asistido. Y así empecé pues, a perseverar ahí en el Verbum Dei. Parte de este proceso vocacional empezó también ahí despertando la parte misionera. Entonces, desde los 13 años iba a diferentes lugares de misión. Estuve en Guatuso, en Limón, estuve en San Vito Cotobruz con los indígenas, y nos íbamos a ir durante toda la Semana Santa. Entonces, eso también me ayudó mucho a ir despertando una inquietud pues, vocacional, muy dirigida a la vida misionera. Cuando ya llego por ahí de quinto, ¿verdad? Empiezo a quitarme toda la idea, ¿verdad? De sacerdote, quería estudiar medicina, hago el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, me puse muy nervioso y no llegué al, ¿cómo es que se llama? Al corte que se hubiera querido. Entonces, ahí fue cuando también entré a inglés ahí en la Universidad de Costa Rica, empecé a ver todo el trámite para poderme luego cambiar. Gracias a Dios tuve la posibilidad de cambiarme por excelencia académica, pero me di cuenta que no era lo mío. Entonces un tío que trabajaba ahí me dijo, Jan, ¿cómo que le gustaría? Me empezó pues a aconsejar y decidí luego computación. Yo sé que nada que ver, muchos, entonces empecé a estudiar ciencias de la computación e informática en la Universidad de Costa Rica, pero seguía trabajando y asistiendo ahí al Verbum Dei. Entonces siempre me llamó mucho la atención, pero ante todo hay una cita que me marcó mucho vocacionalmente, la Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En un ambiente universitario uno lo ve, ¿verdad? Puede haber muchísimo conocimiento, pero a veces dejamos el conocimiento de Dios a un lado. Y esto me ayudó mucho a sensibilizarme. Entonces empecé también a asistir ahí a misa a las 11 de la mañana en San Pedro de Montes de Oca. Estaba en ese entonces el padre Toto como encargado de la pastoral. Yo no sabía, pero era un padre que marcó mucho mi proceso. Y ya después hice una opción vocacional por el Verbum Dei. Estuve unos meses en México realizando como un curso de formación, se les llama ahí un preseminario con ellos, pero luego sentía que Dios todavía no me decía por dónde. Entonces también hice los procesos vocacionales aquí en la arquidiócesis, y los hice 2 años, y parte también de este proceso de discernimiento fue ver que Dios me quería pues por acá. Pero también si menospreciar la vida consagrada, y los que me conocen saben que yo la amo mucho, ¿verdad? Porque ahí también surge mi proceso vocacional. Entonces, además, estamos siempre todos para poder llegar al cielo, más o menos como a grandes rasgos sería mi proceso. No, muchas gracias, Jan, está súper claro. Eh, Germán, te quería consultar, porque Jan nos habla de cómo él sintió, por ejemplo, estas misioneras que se le acercaban y cómo él empezó a ver a Dios y a la iglesia como un amigo, ¿verdad? No como lo veíamos muchas veces antes de que todo era miedo, de qué miedo de irme a confesar, qué miedo esto, qué miedo el otro, ¿verdad? Sino más bien a verlo como
como un acercamiento. ¿Cómo siente usted que Dios trabaja en ustedes para decirles, este es el momento? ¿Qué instrumentos utiliza? ¿Qué instrumentos utilizó en tu caso? Es curioso lo que expresa Jan, porque, bueno, en mi caso con la vida religiosa, muy poco contacto. Religiosos en la parroquia de Tres Ríos están las carmelitas misioneras, pero no las conocía, pero no estaba tan cercano a ellas. Eh, y aquí, entre nos, digo yo, a mi párroco yo le tenía miedo. Yo era monaguillo y mi párroco era un poco ahí estricto, era muy buena gente, pero yo no sentía como que esa cercanía. Y, y sin embargo, a pesar de eso, a través de él, yo empiezo a sentir de alguna forma un llamado. Recuerdo muy bien cuando yo era monaguillo, una homilía del padre, este, en la que él habla, que estaba comentando el evangelio en el que el Señor dice, el zorro tiene madriguera, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y él lo que expresaba en la homilía era él decía, el que se entrega al Señor, la única seguridad que tiene es Dios. Y él hablaba y animaba, él decía, los que quieran entregar su vida a Dios, sepan que el Señor siempre los va a escuchar, los va a responder. Él siempre lo hacía en un tono fuerte y la forma en que él daba las homilías era como un tono casi que a veces uno sentía que lo estaban regañando. Y a pesar de eso, esas palabras empiezan a suscitar en mi corazón como que esa respuesta. Y yo recuerdo que este padre organizaba como convivencias vocacionales ahí en la parroquia con algunos que estábamos por allí, monaguillos sobre todo, y jóvenes, catequistas, que él veía inquietud, él los invitaba y yo nunca fui porque yo no sentía que eso era lo mío. Y me acuerdo que el padre antes de las misas me decía, ¿usted por qué no fue a la convivencia? Y yo, padre, es que no, yo eso no es lo mío. Eh, Sin embargo, las palabras de él y de alguna forma van ahí en el corazón, son como ese toque que va dando el Señor poco a poco, hasta que un momento en que uno no puede ignorarlo y hay que responder. En mi caso, yo entré a un colegio vocacional y yo escogí en la especialidad algo que creía que era muy bonito para mí, con lo que iba a ganar mucha plata, y creía que era lo mejor. No era tan malo yo escogí electrónica. En la parte de matemáticas yo no era tan malo y podía responder, pasé las pruebas y me aceptaron. Y cuando estaba allí descubrí que eso no era lo mío. eh, y se expresó de muchas formas. Yo, a pesar de que podía hacer los ejercicios que ponían y todo, yo sentía que eso no era lo mío. Ahí vino una cuestión personal. A mí me tuvieron que hacer un trasplante de córnea en mi ojo derecho y por eso yo dejé el colegio. Y aparte yo no sentía las ganas ya de seguir en eso. Y entonces volví al colegio académico. Y yo recuerdo que nos llevaban a las ferias vocacionales de las universidades que organizaban y ofrecían carreras y todo. Y yo sentía que nada de eso era lo mío. Mis compañeros decían, yo voy a estudiar tal cosa y yo esto y yo lo otro y yo que carga esto y yo creo que voy por acá. Y tal vez por la experiencia de haber escogido algo por las razones incorrectas, yo no encontraba lo que era lo mío. Y entonces a empezar en ese transcurso de quinto año es cuando una experiencia fuerte de oración, no es que escuché una voz, no es que sentí algo ahí, simplemente como ese clic en el corazón en el que el Señor me dice el sacerdocio.
Sí, entonces yo lo expreso a un padre que había muy cercano en la parroquia, que después fue mi director espiritual, y yo se lo comento y él me dice, "Ok, el Señor lo está llamando, y esa es la forma en que él actúa y ya lo agarró a usted, le agarró su corazón, ya no lo va a soltar. Entonces respóndale. Y ahí empezó el proceso vocacional. Y el proceso a veces yo decía que sí, ahí a veces decía, no, ya no vuelvo, esto no, pero seguía yendo, hasta el momento en el que el Señor a uno le va hablando fuerte y le dice, es por aquí, y Él va allanando el camino y el camino se da. Es una forma misteriosa, no hay una intervención divina, yo nunca vi al Señor, nunca vi un ángel, nunca vi un santo llamándome. El Señor en el corazón va poniendo el deseo y Él va allí haciendo que las cosas se den. A veces uno se asusta de cómo las cosas se dan y cómo el Señor habla claro en gestos tan pequeños, pero son tan fuertes a veces que uno solo le queda responder y decirle al Señor, aquí estoy. Así que es como se dieron las cosas en mi proceso y cómo el Señor me fue conduciendo hasta lo que soy ahora y lo que Él quiere que sea. Muchas gracias, Germán, por compartirnos su historia de vida. Esteban, en tu caso, yo escucho a Germán y escucho a Jan que nos habla como de esas gotitas que fueron cayendo, ¿verdad? Como mirando una roca. Palabras de algunas personas, poquito a poco. En tu caso, cuando usted toma la decisión de decir, bueno, voy por este camino, ¿qué pasa con las familias? ¿Cómo les decimos esto? ¿Cómo tomamos el tema de dejar todo de lado, tal vez nuestros sueños de, bueno, como decía Jan, que quería ser médico, que quería ser informático? En el caso tuyo, ¿cómo fue ese proceso de dejar de lado todo lo humano, por decirlo de una forma, ¿verdad? Todo lo material, todo lo que era una profesión, una vida que a veces formamos en nuestra mente, contra lo que ya tocaba o lo que ya Dios nos llamó a hacer. Bien, digamos, bueno, hay como dos aspectos ahí, ¿verdad? La familia y dejar de lado un poco las metas o lo que uno tenía planeado, digámoslo así. Ambas están muy unidas en mi caso, ¿verdad? Porque yo trabajaba con mi papá tenía un taller de ebanistería, yo trabajaba en ebanistería, ya tenía, no sé, 7, 8 años trabajando en ebanistería. Decirle a la familia, a mi familia fue algo interesante. ¿Por qué? Porque dentro de mis hermanos, el menos probable de llegar a ser cura o de pensar en algo así era yo. O sea, el menos probable, el que por mil y un razones eso no se veía ni cerca, porque, digamos, un muchacho que no estaba metido en grupos de la iglesia, un muchacho, nunca fui monaguillo, nunca supe nada de liturgia, ni siquiera había sacado el colegio, porque, digámoslo así, muy amablemente, las hermanas del colegio me invitaron a salir, ¿verdad? Ellas fueron muy amables. Mis papás, muy responsablemente, y lo digo de verdad, muy responsablemente y esforzándose porque yo estudiara, me pasaron a otro colegio de hermanas y otra vez me volvieron a pedir salir. Es decir, 2 veces me echaron de un colegio, de 2 colegios distintos. En fin, son 1000 razones por las cuales yo no era el candidato para. Entonces, de repente, bueno, tenía un noviazgo de casi 4 años. En fin, de repente llegar a donde mis papás y a donde mis hermanos a decirle, mira, creo que quiero ser padre. Eso era muy, muy contradictorio. Yo hice encuentros vocacionales durante 3 años. Esto se dio así porque yo no tenía bachillerato, ¿verdad? Lo había abandonado hace muchísimos años, entonces tenía que empezar a estudiar, sacar bachillerato. En ese momento ya estaba trabajando, entonces yo trabajaba durante el día, llegaba a la casa a estudiar solo, lo que hice fue comprarme los libros y estudiar. Lo que se entendía es que yo nunca fui bueno para el colegio o para estudiar, evidentemente, y entonces tuve que empezar por todo ese proceso para ver si de verdad esto era mío. Hasta el tercer año de encuentros vocacionales fue que le dije a mis papás.
Es decir, hubieron 2 años de encuentros vocacionales en donde yo no dije nada. Hasta el tercero le dije a mis papás y como les digo, ¿verdad? Fue de mucho susto. Ya yo, bueno, la muchacha ya había terminado conmigo, ella sí ya sabía por qué. Entonces, ¿verdad? Ya a ellos les empezó a llamar la atención porque era un noviazgo muy bonito. Entonces ya mis papás como que raro, ¿verdad? Aquí algo está pasando. De repente, una vez al mes iba a unas convivencias de la iglesia. Qué raro, van a unas convivencias de la iglesia, como que algo aquí no calza. Y empecé a sacar bachillerato. Ah, pucha, no, si está, vea, se puso a estudiar. Algo estaba pasando hasta que les dije, bueno, yo quiero ser, me parece, creo que puede ser, yo quiero ser sacerdote. No hubo eh, contras, nunca estuvieron opuestos. Mi familia es muy católica, muy creyente, muy entregada a la iglesia. Nunca hubo como un pleito, como una tensión, nada por el estilo. Fue muy interesante, como les digo, decirles, porque fue una gran sorpresa. Recuerdo una vez que uno de ellos me dijo, bueno, Esteban, lo único que me preocupa es que usted no tiene disciplina para eso. Y yo dije, bueno, tienes razón, pero la disciplina se aprende, entonces vamos bien. Y el taller de mi papá claramente iba a ser mío, ¿verdad? Eso era el plan. De ahí, y si hay algo que yo amo trabajar, era trabajar en madera, pero me fascina, aún hoy, ¿verdad? Aquí en la Casa Cural, cuando encuentro algo, me pongo a travesar y a ver qué trabajo. Me encanta. De ahí, despedirme de eso no fue nada fácil. Empezar ya el proceso de decir, bueno, a mi papá, bueno, papi, de ahí no, ya no puedo trabajar más, ya no me da tiempo. Esa parte no fue para nada fácil. Yo era muy casero, más o menos, pero yo era muy casero. Entonces, ya de repente ya no estar en la casa, ¿verdad? Esos eran detalles que a uno sí, por lo menos a mí sí me movían bastante. Y ya empezar a alejarme de muchísimas amistades, que fue mi mundo y era el mundo que yo entendí, conocí, de empezar a separarme de ellos, porque ya era muy diferente los estilos de vida, los estilos de pensamiento. Fue muy complicado, digamos. Y muy complicado no en el sentido de que me rechazaran, sino complicado en el sentido de estaba entrando a un mundo completamente nuevo y diferente. Entonces, en medio de todo eso, fue irme dando cuenta, primero, bueno, esas gotitas que dicen mis compañeros, fue ir abriendo el corazón y el entendimiento a decir, pucha, yo creo que sí es por aquí, ¿verdad? Aunque a veces uno decía, qué ganas de salir corriendo. Bueno, sí es por aquí. Siempre tener paciencia. Yo me acuerdo que tenía que tener muchísima paciencia conmigo mismo, ¿verdad? Porque a veces era aquella ansiedad de decir, uy, si estuviera fuera X, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, pero no estoy afuera, estoy adentro, estoy adentro del seminario. Con mis papás, mis hermanos me apoyaron desde el principio. Pero sí, yo creo que de las cosas más difíciles tal vez fue separarme de la idea de tener mi taller de ebanistería propio. Fue como de las cosas más complicadillas que más me pudo haber costado, pero después de ahí, gracias a Dios, y mi papá siempre fue muy sabio, nunca me presionó, ¿verdad? Como diciendo, bueno, que el taller que nunca sentí ningún tipo de presión, pero sí decirles fue algo muy divertido porque era muy contrario a la vida, pero y ya donde yo les dije, ellos me tomaron en serio. ¿Por qué? Porque era una opción de vida, cosa que no era normal en uno, ¿verdad? Uno, entre menos opciones, mejor. Pero de ahí fue una opción de vida, entonces como que la cosa iba un poco en serio. No sé si respondí en realidad. Sí, claro, Algo por ahí. Esteban, súper bien. Ok. Me llama mucho la atención tu historia porque, por ejemplo, en el caso de Jan, el caso de Germán, uno ve como que de alguna forma desde muy antes tenían ese destino marcado, ¿verdad? Por ejemplo, Jan que jugaba a ser sacerdote. En tu caso, ¿verdad? Fue algo que te tomó ya entrando a la adultez, ¿verdad? Tomar esa decisión de cambiar tu vida de pronto, como decías, tenía novia, tenía un trabajo, tenía un proyecto de vida con mi papá o con el taller de mi papá. Y a mí eso me llama mucho la atención. Cuando yo escucho la historia
de ustedes me recuerda una escena de una película en la que el Papa se despide de su novia porque va a ser sacerdote. Eso a mí me llama mucho la atención porque nos hace ver la humanidad que existe en ustedes y que eso los hace más fuertes, siento yo, ¿verdad? Para llevar este proceso porque no todas fueron fáciles. En este punto, César nos ha contado un poco, homilías, su historia, ¿verdad? Cómo Dios lo llamó, pero quería que César nos contara cómo funciona ya cuando ustedes están en el seminario, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa en un seminario? ¿Van todos los días? ¿No van todos los días? ¿Viven ahí? ¿No viven ahí? ¿Verdad? Porque yo me lo imagino como un colegio de esos de película donde están ahí encerrados, ¿verdad? César. Bueno, yo tal vez tengo que empezar por aclarar, que como que no lo dije a la hora de presentarme, creo que, como dice Ronald, cuando me ha tocado pues, contar un poco mi experiencia, eh, pues yo soy de un seminario que se llama el Seminario Redentoris Mater, que es diocesano misionero, y que está vinculado fuertemente por su espiritualidad y por todo el proceso que hacemos al Camino Neocatecumenal, que es el grupo donde pues yo descubrí mi vocación. Ahí he vivido la fe, he estado desde pequeño por mi familia y pues, allí hice el proceso, que es de un poco distinto en algunos rasgos a el Seminario Nacional, que donde hicieron el proceso, pues mis otros compañeros. Tal vez, entonces por eso tal vez ahora, bueno, no sé si alguno de los otros puede aclarar ahí algunas diferencias, pero bueno, yo sinceramente el proceso o la vida, digamos, del seminario, pues yo vivía en una casa de formación, digamos, que queda en la Sabana, a la par del Perpetuo Socorro, con muchachos de diferentes países que pues hacen este proceso y hacen un proceso de preseminario en su país y luego vienen acá a raíz de como un sorteo, por decirlo así, y se forman para ser sacerdotes acá. Yo pues hice ese proceso y siendo de acá, pues terminé aquí, ¿verdad? Eh, entonces, todos los días nosotros viajamos al Seminario Nacional, que está en Paso Ancho, que es donde viven los, los otros compañeros, digamos, Jan, Herman y Esteban, viven allí. Pero entonces, digamos, nosotros viajamos todos los días allí y pues tenemos fuera de eso, digamos, la espiritualidad de nosotros, bueno, ahí vamos por las mañanas. Y luego se vive una espiritualidad de que todos los días se celebra la Eucaristía, se reza por la mañana, se reza los laudes, por la tarde se rezan las vísperas. Bueno, hay diferentes momentos de oración a lo largo del día. Es curioso porque aunque vivimos en casas distintas, o sea, ellos en el seminario y yo en la casa de formación, pues tenemos espacios allí, los recreos, ahí donde vamos compartiendo, nos vamos conociendo. También, digamos, hoy por hoy, una vez al año, en octubre, hay una misión que es a nivel arquidiocesana y entonces los muchachos de ambos seminarios, pues, participamos juntos. De hecho, ahí es donde he tenido más posibilidad, digamos, en los últimos años de conocer a los otros muchachos, porque normalmente uno como que a los que más conoce son los que están con uno en la clase, ¿verdad? Que es con los que más comparte. Pero ahí uno va conociendo a los otros de los otros niveles. En el caso mío, nosotros vivimos en esta casa de formación, viajamos todos los días en microbús, por una cuestión de formación también, cuando salimos a alguna cosa, que al médico o al comprar algo a la farmacia, lo que sea, siempre vamos de dos en dos. Participamos, digamos, en el caso mío, que soy de Zapote, participo en las celebraciones de mi comunidad del Camino Neocatecumenal en Zapote. Entonces, con otros seminaristas que lo asignan a esa comunidad, pues viajamos
digamos, un día entre semana a una celebración y los sábados a celebrar la Eucaristía por la noche. Nosotros nunca dormimos fuera del seminario. Nuestro día libre, digamos, en el caso de nosotros, es digamos, como el domingo, a partir de las 9 de la mañana, como hasta las 6 de la tarde. Entonces, esas son pequeñas cosas, digamos, que no necesariamente se dan en los dos seminarios. Igual, pues, cosas así que a mí como que me impactó un poco a la hora de entrar, pues, digamos, nosotros no usamos celular, no hay televisor, digamos, el televisor se usa solo para casos muy especiales. Y claro, yo era bastante dependiente de las dos cosas. Y cuando yo llegué y me dijeron, no, es que aquí no usan celulares, y tampoco, solo en vacaciones, y tampoco hay televisor, pues yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero no, la verdad es que con el tiempo uno va viendo que son apegos que uno tiene que perfectamente se puede vivir viviendo sin ellos, y uno se va acostumbrando, los espacios que parece que llenaban esas cosas, pues va llenando con otras cosas. Igual, hay un tiempo de estudio, un tiempo de hacer deporte, y un tiempo, a lo largo del día se busca que se equilibre todo eso, ¿no? Y no sé qué más decirte. Bueno, dentro de la formación de mi seminario, en algún momento nosotros detenemos los estudios, que son, bueno, 3 años de filosofía y 4 años de teología. En algún momento detenemos los estudios, por decirlo así, congelamos las materias y salimos 2 años del seminario a hacer un tiempo de misión, que puede ser dentro del país, en alguna región, o fuera del país. Entonces, bueno, en mi caso, y también ya lo he dicho, en ese testimonio que di, que estuve en Francia 2 años, y esa misión pues está muy en función de que nosotros, siempre está esa posibilidad de que nos envíen luego a hacer una misión fuera del país, ya siendo sacerdotes. Entonces, pues, así un poco. Ya el último año de estudio sí hacemos un periodo de estar en parroquia los fines de semana, y ya luego entramos al ritmo normal de los compañeros, estando, digamos, haciendo el diaconado en una parroquia. No sé si respondí, si hay algo más que agregar. No, súper bien, César. Jan, en el caso de ustedes, que ustedes están en el seminario, duermen ahí, ¿verdad? Viven ahí completamente. ¿Qué tan diferente es con respecto a la experiencia que nos cuenta César? Bueno, ahí, digamos, yo ya cuando ya salgo, digamos, Germán, que ese fue el último que ya sale así del seminario, se tiene como el horario más fresquito. Yo les voy a decir un poquito con el horario cuando yo estuve. Yo creo que hay un cambio un poquito de una media hora a algo así. Realmente sonaba un timbre a las 5:25 de la mañana, ¿verdad? Que era como para levantarse. Ya a las 6 de la mañana se tenía la Santa Misa, o si no, el resto de las laudes o del rosario. A las 7 se tenía un ratito de oración personal, 7:15, luego se tenía el desayuno, que sí era con todos los seminaristas. Nosotros éramos casi 150 de todas las diócesis del país, que compartíamos ciertos momentos de comida y la parte comunitaria. Teníamos luego clases desde las 8 de la mañana hasta las 12, con sus recreos respectivamente. Ahí es donde se nos unían no solo compañeros del camino neocatecumenal, sino también de la vida consagrada, que pues participaban. Después, a las 12 íbamos todos al almuerzo, teníamos el rato de oración, almorzábamos, de 2:30 a 1 era el momento del aseo. Verá, no era solo hacer el cuarto de uno, sino era que como éramos tantos y el seminario sí es extenso, es grande, entonces nos distribuíamos en diferentes momentos, en diferentes lugares, perdón, del seminario. Algunos barrían, otros limpiaban baños, otros, etc. Luego de 1 a 2:15 más o menos era la hora de deporte. De 2:15 a 2:30 ya uno asearse. Para las 2:30 el café. De 3 a 5:25 era el momento de estudio, pero no únicamente, digamos, era estudiar, sino también si uno estaba a cargo de alguna comisión. En el seminario también se utilizan diferentes tipos de comisiones, por ejemplo, la comisión, perdón, de comunicación del seminario, que se encargan del programa del seminario, de testigos también ahí en el católico, etcétera.
después algunos de fotocopiadora, de librería, etcétera. Entonces ahí también daban ese servicio. Luego de 5:30 a 6:30, si no se había tenido la misa en la mañana, se tenía la misa en la tarde, o si no, el rezo del rosario y el rezo de las vísperas. Después, en un ratito de oración personal, y tipo 6:45 era la cena. Después se tenía un recreo, más o menos de 7 a 7:30, y después de 7:30 a 9:25 se tenía otra vez rato de estudio o encargarse de comisiones, etcétera. Ya a las 9:25, hace muchos años atrás, sonaba un timbre, luego ya eso dejó de sonar, sino que a las 9:25 toda la casa entraba en silencio. ¿Con qué función? ¿Verdad? Ya los trabajos y de todo ya no se hacían. Si uno quería realizar y seguir estudiando en la habitación de cada uno, sí se podía, pero para que también nuestro último pensamiento sea Dios, y la oración personal si se tenía individualmente. Nosotros, a nivel del seminario, también ha ido cambiando un poquitito en estos últimos años debido a la ratio fundamentales que aprobó el seminario. Es con unos tipos de estatutos que van también cambiando. Por ejemplo, ahora ya no se llama filosofía, sino es formando discípulos de Cristo. Ya no se llama teología, sino formando pastores al estilo de Jesús. Entonces ha cambiado un poquito la parte de nomenclatura, pero también un poco la dinámica. En el caso mío, ¿verdad? Tanto de Germán y también de Esteban, cuando nosotros entramos al seminario, el introductorio, el primer año era estar en la parroquia de origen. Luego el arzobispo nos nombraba en una parroquia a partir de primero de filosofía para poder ir los fines de semana a compartir con las personas, y un fin de semana libre al mes si teníamos chance de ir a la casa de nuestros papás, compartir pues con ellos. Así que nosotros estuvimos casi en 8 parroquias, ¿verdad? Durante el proceso de seminario. Eh, Luego también teníamos la experiencia de misión, como decía pues César, que ahí nos ha tocado, por ejemplo, una misión que recordamos, bueno, todas las misiones yo creo que marcan, pero en Acosta, que fue cuando se vino esta tormenta y nosotros quedamos allá pues encerrados, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy fuerte, pero también muy bonita de también como futuros pastores acompañar al pueblo santo de Dios. Más o menos así como a grandes rasgos es la vivencia del seminario. Como yo les decía, hay un cambio un poquito de algunas horas que ya el año pasado o el antepasado hicieron, pero más o menos sería así. No, nos queda súper claro ya, en realidad, eso que nos contabas de esa experiencia en Acosta y esa cantidad de parroquias que ustedes tienen que estar pasando, ¿verdad? En su formación, pues es una práctica profesional, por así decirlo, excelente para lo que se viene, ¿verdad? Que ustedes al final están de paso en una parroquia. A veces las personas se encariñan con un sacerdote, me imagino que también a ustedes les pasa que se encariñan con una parroquia, pero ustedes siempre están de paso, ¿verdad? Y es la mejor forma de que ustedes lo practiquen desde que están en formación. Producto de lo que hablaba de usted sobre la cantidad con la cantidad de tiempo que tienen que invertir durante el día para diferentes cosas, es súper estructurado y tienen que llevar esa disciplina. Aquí me voy a saltar un momento a Germán para consultarle a Esteban, porque Esteban nos habló de la disciplina, que sus papás le decían, ¿cómo? Que si usted es muy indisciplinado. Esteban, ¿qué pasó en este momento cuando le tocó tener ese horario tan estricto y esas cargas de trabajo tan marcadas, ¿verdad? A punta chancleta. No, no se ríe, es en serio. Punta chancla. Porque el asunto es, empezó, vamos a ver, lo primero fue el introductorio, ¿verdad? Que es el primer año, que como dice como el mismo nombre lo dice, es para introducirlo a uno en la dinámica, en los horarios, en lo que ahora significa vivir con un montón de gente, en comunidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que dentro de porque yo no sabía, en el seminario hay un detalle muy bonito que tal vez después puedan, el seminario hace que uno se conozca mucho a uno mismo. Y yo no sabía que yo tendía a ser muy estructurado, pero yo no lo sabía, digamos, lo supe ya con el seminario que empieza a revelarme a mí quién es Esteban, ¿verdad? Entonces, digamos, la estructura de repente como que me empecé a sentir cómodo.
¿verdad? De saber que hay una estructura. Lo que sí me golpeó en paleta fue volver a un aula. Eso fue algo estresante, ¿verdad? Yo me acuerdo que hubieron un par de momentos en el que yo me encerraba en el baño a llorar de la tensión, porque yo tenía años de no estar metido en un aula, recibiendo clases, y de un pronto a otro, ¿verdad? Estoy en un aula, en un escritorio, con un profesor y con 7 materias o 6, no me acuerdo, y tareas. Eso fue impresionante. Entonces, empezar a conocerme a mí mismo, empezar a conocer qué es el estrés, qué significa el estrés. Yo nunca había vivido el estrés a nivel académico. Yo no sabía qué era el estrés académico. O sea, lo sabía por el trabajo, pero es un estrés muy distinto o una tensión muy distinta. Eh, Empezar a conocerme en eso. Entonces, cuando yo me voy conociendo a mí mismo, inmediatamente voy conociendo cuáles son las técnicas, digámoslo así, o las formas, los métodos en el que yo puedo ir asumiendo una disciplina, ¿verdad? Pero no fue que agarré la disciplina y la zampé, sino que fue que me fui conociendo a mí y entonces dije, ah, bueno, vea qué interesante. Con esta forma de ser mía, con esta personalidad mía, puedo ir agregando este tipo de disciplina o puedo ir, eh, ¿verdad? Buscando cómo acomodarme. Entonces, que tengo que, a mí me cuesta levantarme en la mañana porque me da un sueño. Entonces, ¿verdad? Ya decía, a las 5:25 sonaba el reloj. Bueno, yo, el timbre, yo me levantaba antes de las 5. Entonces, ya a las 5:25 yo ya estaba en la capilla. 5:30 pasadita, yo ya estaba en la capilla. ¿Por qué? Porque yo me fui conociendo a mí mismo, entonces yo dije, mira, me gusta para rezar, por decir algo, para rezar, me gusta rezar en la mañana. Qué interesante. Entonces, el espacio de 5:30 a 6 era mi espacio de oración personal. Entonces fue conocerme a mí, para después de conocerme a mí, entonces empezar a adoptar libremente y con paz y con paciencia, fue ir adoptando esa disciplina. Pero lo primero que hice fue conocerme a mí mismo. Y ese conocerme a mí mismo también conlleva un balde de agua fría de humildad. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar tal cosa me cuesta y tengo que aceptarlo, ¿verdad? No, qué madre, no me gusta, no sé, ahora que él decía limpiar, no me gusta limpiar baños. Entonces, tengo que aceptarlo, decir, ¿verdad? Y decir, esto no me gusta. Entonces, ya sé que cuando me manden a limpiar baños, tengo que ir con paciencia para conmigo mismo y cosas por el estilo, cosas de ese tipo. Pero sí, el proceso para poder entrar a la disciplina fue conocerme a mí mismo, conocer y reconocer mi historia. Porque entonces yo me tenía paciencia a mí, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Me tengo paciencia a mí. Entonces Sí, yo me claro. estaba desesperando, entonces ya voy entendiendo. No, Esteban, más bien muchas gracias. Esteban nos tiene que dejar en este momento, tiene que hacer una diligencia. Le agradecemos, Esteban, por el tiempo, por contarnos un poco su Gracias. experiencia. Vamos a estar molestándolo continuamente y de verdad le agradecemos de corazón la apertura. Muchas gracias. Saludo a la parroquia y bueno, y a mis compañeros. Que Dios los acompañe. Gracias, Esteban. Germán, te quería consultar, eh, ¿qué es algo que usted lo haya marcado en la formación? Así un momento específico que usted diga, yo recuerdo esto de mi tiempo en el seminario, en el tiempo de misión, en alguna parroquia. Usted diga, esto a mí me marcó para ser diferente o para tener un antes y un después en la formación, ¿verdad? Sí, de verdad que señalar un momento es dificilísimo porque es un proceso de 8 años, eh, son tantas experiencias tan distintas, cómo lo van marcando a uno, sobre todo la experiencia pastoral y las parroquias que uno va conociendo, salir de la propia parroquia de uno, que a veces uno cree que la parroquia de uno es el centro del mundo y que todo funciona como en la parroquia de uno. Y el conocer otros lugares, uno va entendiendo cómo el Señor va actuando en cada lugar, con experiencias distintas y Él va ahí marcando y hablando a cada comunidad. Este,
Sin embargo, si tuviera que señalar una, creo que sería en una que ocurrió en mi 5º año de formación, y no fue solo una experiencia, sino en realidad todo el año. Este año yo estuve en la parroquia de Frailes de Desamparados, que es una realidad rural, algo que no había tenido. Yo soy mi familia originalmente es de los barrios del sur de San José, o sea, el puro San José, completamente esa realidad urbana, y Tres Ríos de rural ya no tiene mucho. Entonces, la realidad de allí, de Frailes, me marcó un montón. Y recuerdo que fue precisamente, eso fue en el 2012, el año de la fe, que el Papa Benedicto XVI convocó. Y recuerdo que la experiencia de Frailes de Desamparados marca mi fe, cuestiona mi fe, y me revuelca de una forma casi violenta, porque me hizo cuestionarme a qué respondía yo, por qué hacía lo que hacía, en qué creía, porque la experiencia de esa comunidad era de una fe renovadora, casi que una santidad oculta en tantas personas de esa comunidad. eh, y las manifestaciones de fe que allí viví de parte de ellos me evangelizaron montones, y entonces me hizo preguntarme por qué estaba en el seminario, por qué creía en el Señor. Eh, y me di cuenta que mi fe era de mucha tradición, y en esos pueblos la tradición no es tan fuerte, sino que más bien lo que viven es el día a día. Y allí eso me revolcó completamente. Cuando yo salí de Frailes de Desamparados, que de hecho yo siento que nunca salí, porque es una comunidad a la que vuelvo siempre, desde el 2012, y la gente de Frailes lo sabe, yo siempre ando por ahí en la feria del café que ellos organizan, y yo voy con toda alegría, porque es una forma de responderles y agradecerles lo que hicieron por mí. Y lo más bonito de eso es que ellos no saben lo que hicieron, porque ellos simplemente fueron, ellos simplemente creyeron, vivieron su fe de la forma en la que lo hacen, y eso a mí me marcó. Y ellos viven la fe de una forma tan viva, tan sencilla, tan palpable, que eso a mí me cuestionó, me revolcó, y me hizo ir a lo esencial, que es el Señor. Entonces, para mí esa fue como una experiencia de estas que marcan y que renovó mi vida, renovó mi fe, renovó mi vocación. Y también fue es un año muy fuerte, porque es el año en que me piden salir del seminario. Eh, el año anterior, terminando la filosofía, yo me cuestioné fuerte si seguir o no el proceso, y yo sentí que el Señor quería que siguiera. Entonces yo seguí. Y al siguiente año, cuando yo termino ahí en Frailes, yo estaba muy seguro de lo que quería hacer, de mi vocación, y de parte del seminario me dicen que tengo que salir. Y yo, pero Señor, ¿cómo ahora? Si hubiera sido el año pasado, hasta hubiera salido con alegría. Y más bien ese año que estaba yo tan fortalecido, me piden que me vaya, que trabaje algunas cosas a nivel personal y que vuelva después. Y para mí es como, Señor, ¿qué quieres, verdad? ¿Por qué me pides esto ahora? Y muy duro, dejar a mis compañeros, dejar el proceso, que yo me sentía súper feliz, súper contento de lo que estaba haciendo, y empezar en la incertidumbre de no saber qué iba a hacer. Entonces fue un año que marcó completamente mi vida, el proceso, y desde allí yo salgo, empiezo ya una experiencia laboral, y ya la perspectiva es distinta. Y luego cuando regreso, siento que mi vida fue muy distinta, y el proceso fue muy, muy diferente a lo que hubiera sido si hubiera seguido el seminario en ese momento. Entonces, como esas experiencias que el Señor va marcando a veces con mucha fuerza, porque fue un año en que recibí muchos golpes espirituales, digamos, y a veces uno queda ahí como aturdido, y hasta después, con los años, uno entiende qué es lo que quería Dios,
y qué es lo que en ese momento me quería enseñar, y hasta el tiempo, ahí es cuando comprendo lo que el Señor quería, y es a lo que ahora busco responder. Germán, qué interesante esto que usted nos comenta de que usted estaba, tal vez por así decirlo, espiritualmente en su cúspide, ¿verdad? En un momento importante, y le dan esta noticia. Yo me pongo en sus zapatos y yo digo que yo no volvería, ¿verdad? Digamos, porque siente uno que lo están sacando, ¿verdad? ¿Cómo tomar eso? O sea, ¿cómo Germán tomó eso y dijo, eh, cómo ser tan humilde para entender esto como una recomendación para mejorar en algunos aspectos y no como un quiero sacar a Germán de esto porque no está hecho para lo que sigue? ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo hizo para tomar fuerzas y decir, no, yo voy a volver y voy a volver renovado? A mí me parece muy complicado. Si a mí me lo hicieran, ¿verdad? Lo pongo un caso personal, por ejemplo, a mí me dicen en un trabajo, te vas, ¿cómo vuelve uno? Y cómo vuelve uno bien, ¿verdad? No solo es volver, sino volver seguro de lo que quiero y queriendo hacerlo, ¿verdad? Eh, Desde que entré al seminario, entré con una convicción que recuerdo que el padre Toto, que era el promotor vocacional, nos decía, y yo me convencí de eso, y eso es lo que me mantuvo. La voz de la iglesia es la voz de Dios. Entonces yo eso ni siquiera lo cuestioné, porque si yo cuestionaba eso, ya todo el proceso perdía el sentido, y todo lo que vivía completamente perdía el norte. Porque si yo creía que nada más eran criterios de los padres y invenciones de ellos, ya allí el proceso pierde completamente el norte y lo convierto en algo mundano, en algo humano. Y yo siempre estuve convencido de que lo que me pedía la iglesia era lo que Dios quería, y bajar el orgullo. Y no es que yo acepté de una vez, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Y yo decía, pero le he dedicado los últimos 5 años de mi vida al seminario, les he dado todo, y he trabajado por este seminario, he hecho todo lo que me han pedido. eh, ¿Y por qué el Señor me pide esto ahora? Con todo lo que he hecho, he cambiado mi vida. Yo no había sacado una carrera universitaria, porque yo entré directamente después del colegio y yo le reclamaba al Señor, yo se lo digo así, yo le decía, pero Señor, yo no estudié nada por darte todo y tú me respondes así. Eh, Fue un proceso ahí de sanación interior. De hecho, los padres formadores me pidieron salir 2 años y yo tardé 4 en volver, porque yo era como esa rebeldía. No, o sea, aquí no se va a hacer lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Incluso yo opté por hacer un proceso vocacional con los jesuitas, porque era como la forma de salirme con la mía. No, entonces no va a ser lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Y yo quiero ser jesuita, decía yo. Y entonces empiezo el proceso, estuve como 8 meses con ellos, y por algunas circunstancias laborales en algún momento me pidieron salir del país para ir a una convivencia, y yo en el trabajo no pude pedir permiso, no pude, yo intenté y hablé con todo el mundo y los promotores del proceso, me dijeron que no, me dijeron no, entonces inténtelo el otro año, cuando ya pueda ir. Y hay otro momento ahí como de rebeldía, porque entonces ahí entendí que lo de los jesuitas era una cuestión mía y no era de Dios. Cuando ya entiendo esto, qué es lo que Dios quiere, a punta de golpes así fuertes a veces, es cuando ya digo, ahí ya bajo el orgullo y digo, no, el Señor quiere que vuelva al seminario. Y costó doblegarme, pero ya ahí empiezo el contacto para hacer todo el proceso, para reingresar y volver, con humildad. Y decir, no, esto es lo que Dios quiere y eso es lo que tengo que hacer. eh, y esto el Señor igual lo hace de esta forma misteriosa, pero toca doblegar el orgullo y toca
volver a la convicción que tenía desde el principio. La voz de la iglesia es la voz de Dios. Cuando acepto esto es cuando ya empieza el proceso para volver y ya vuelvo con alegría y puedo responder a lo que Dios quiere. Qué interesante, Germán. Muy interesante. La verdad que los que estamos afuera muchas veces vemos que este camino debe ser fácil, ¿verdad? Dice uno, en cuanto a, a lo limpio que debe ser el camino. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Escuchándolos a ustedes, tal vez va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero desde adentro hay dificultades, ¿verdad? No solo las externas, sino todo el proceso no es fácil. Yo aquí quiero consultarle a Jan. O sea, yo me imagino que es difícil cuando un compañero sale del seminario, porque pasa cuando en un trabajo tal vez despiden a un compañero o algo que ya nos hemos encariñado. Eh, ¿qué tan difícil es para ustedes este proceso? O en general, ¿qué ha sido de lo más difícil que usted ha vivido en el proceso de formación, en un seminario que usted diga, este punto es algo que a mí se me dificultó? Bueno, yo me acuerdo una vez que el arzobispo emérito, Monseñor Hugo Barrantes Suereña, decía, a veces los mejores son los que salen. ¿Verdad? Él mencionaba, uno se cuestionaba cuando uno estaba en el introductorio y empezaban a salir compañeros, y, pero este tiene mucho carisma, ¿verdad? Es muchísimo más carga que uno, pero yo sigo. A nivel de eso, yo he visto mucho la docilidad. Una vez el padre Toto también nos mencionaba en el proceso vocacional, Dios puede realizar grandes cosas, pero solo ocupa algo tuyo, tu disponibilidad. Claro, si te muestras disponible, Dios puede ir trabajando. Si te muestras disponible, Dios puede ir moldeando ese corazón para que también pueda irlo, pues, suscitando y moldeando según la voluntad de Él. Entonces, eso también luego en el proceso vocacional ya uno también lo va pues aprendiendo, lo va comprendiendo y pues lo va aceptando, en el sentido de que el proceso es cada uno, porque así es el proceso vocacional hacia la santidad, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser santos. Si yo no sé si yo estuviera seguro que Dios no me llama a ser santo, yo no estaría pues ahorita como diácono, ¿verdad? Igualmente un padre de familia, igualmente cada uno de ustedes que nos están también viendo y oyendo a través de los medios sociales. Dios siempre nos llama a la santidad. Lo que hay que darle chances a Dios para ver dónde me quiere ser santo, dónde quiere que yo vaya moldeando justamente también para poderme realizar su proceso aquí en la tierra y para poder también llegar al cielo. Y así lo podemos ver con los procesos de santidad. Hay santos que se pueden asemejar, ¿verdad? Pero son muy distintos, ¿verdad? Porque como hay seres humanos, así hay procesos de santidad. Y eso es lo que también nos tiene que pues, motivar a cada uno de nosotros. Sí hay momentos pues difíciles que uno puede vivir en el seminario, pero he comprendido mucho la confianza. La confianza en Dios puede realizar grandes cosas y tener un corazón dócil, ¿verdad? Rezar, confiar. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que es doctora de la iglesia, monja carmelita, nos enseña justamente esto, es la confianza. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Y es entregar, claro, porque hay un salmo que a mí me ha marcado mucho, que yo al inicio pensaba que era una canción, porque así fue que me lo aprendí, el Salmo 138, y luego ya vi que era un salmo, en donde dice, Señor, tú me conoces y me sondeas, conoces cuando me siento y me levanto, de lejos penetran mis pensamientos, todas mis sendas te son familiares. Es decir, si Dios me conoce mejor que mí mismo, entonces, ¿por qué no darle chance a Dios para que Él también vaya moldeando? Él vaya trabajando. A veces, como también mencionaba Germán, podemos tener unas rebeldías, ¿verdad? Porque esas rebeldías es a veces confianza, que nos falta confianza. No, no, Señor, yo quiero esto, ¿verdad? Pero todavía no. Entonces, es dar estos pasos de confianza que gracias a Dios en un proceso de seminario se van pues suscitando. Porque también en el proceso de seminario está la parte pues intelectual, son casi de 8 a 9 materias por semestre. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica, aunque no salimos del seminario, pero sí llegan los profesores a darnos clases, pero también hay directores espirituales, es decir, la parte intelectual es una parte muy importante, pero también hay otras partes que también nos tienen que ayudar, entre ellos la parte espiritual, la parte humana, la parte pastoral, es decir,
somos seres integrales, entonces integralmente tenemos que crecer. Entonces sí hay procesos, como para terminar de irle contestando la pregunta, sí hay momentos en donde hay momentos difíciles, pero también ahí uno va viendo la mano de Dios, es confiar, confiar. Hay un sacerdote que me hizo una frase que me ha ayudado muchísimo, que es confianza y paz, confianza y paz. Muchas gracias, Jan. César, Jan mencionaba una frase que me gusta mucho, que decía tener un corazón dócil. Antes de empezar la entrevista, yo hablaba con César sobre eso, ¿verdad? Cómo la obediencia, cómo cuesta muchas veces, y lo digo porque ustedes, por ejemplo, Germán tenía su trabajo, tuvo que salir a trabajar, sea como sea, hacemos nuestra vida con nuestras reglas y con nuestras cosas, nuestros tiempos. César, qué tan complicado es esto, verdad? Tener ese corazón dócil para asimilar todo esto. En algunas ocasiones hablamos usted y yo sobre eso, ¿verdad? Cómo antes yo me compraba mis cosas porque yo tenía mi salario, ahora dependo, tengo que pedir las cosas, tengo que buscar otros medios, ¿verdad? No sé si nos comentas un poco de eso, César, qué tan importante es para ustedes entender esto del corazón dócil o de la obediencia cuando no es fácil, ¿verdad? Cuando se vienen cosas que usted a veces dice, no, es que esto no puede ser así. Bueno, yo pienso que de forma implícita ya esa respuesta se ha dado, digamos, de parte de los compañeros, porque es cierto, cuando uno empieza en esto, tal vez no tiene no puede dimensionar todas las realidades o a lo que le está diciendo que sí cuando entra en esto. Pero yo pienso que primero que esto se da de una forma paulatina, o sea, no se da de un solo tiro, porque como decía, digamos, ahora Esteban, uno se va conociendo, uno va conociendo muchos límites, porque como decías vos, o sea, alguna vez hemos hablado, y uno empieza a experimentar o a tener situaciones que normalmente no tendría. Digamos, en el seminario mío, nosotros vivimos de la providencia, o sea, lo que la gente dona al seminario es a partir de ahí que se pagan los estudios, es a partir de ahí que se paga la comida, los gastos, la gasolina en los carros, todo esto. Y al final de cuentas, y digamos, todo lo que nos dan a nosotros va como a un fondo común, por decirlo de alguna manera. Nosotros debemos ir y solicitar lo que necesitamos. Se nos da todo lo que necesitamos, si el seminario lo puede dar en ese momento, si no te dicen, bueno, espérate un momento, digamos, yo ocupo unos zapatos, se me rompieron unos zapatos, yo voy y digo, ocupo unos zapatos nuevos, entonces me dicen, ok, ven y toma, tienes tanto dinero para ir a comprarte unos zapatos, entonces ya no es tal vez los zapatos que yo me había comprado cuando trabajaba, sino que son los zapatos que me puedo comprar. Igual, o sea, todas las necesidades se ven cubiertas, pero ya no es tan, esa autonomía, bueno, digamos, yo que siempre lo hemos hablado nosotros, yo que trabajaba, yo que tenía mi apartamento, mi carro, pasar de eso a que otro me diga cuánto puedo gastar en unos zapatos, u otro me diga si puedo salir o no del seminario, o un horario. O sea, ya, digamos que todo, uno dice que sí y entra, pero hay un montón de sí implícitos que uno va descubriendo. Y es cierto que a veces eso le choca, a veces uno dice, no, ¿cómo es esto? O sea, uno dice, bueno, pero aquí me dicen qué tengo que hacer en cada momento del día. Aquí me dicen qué como, porque no decido qué comer, como lo que me dan. Entonces, todo eso tal vez sí va generando cierta resistencia y de hecho, bueno, en mi caso, los primeros años, como los primeros 3 años, yo sinceramente, no sé si el otro día lo dije cuando di el testimonio, me resistía un poco, o sea, yo veía que habían signos y cosas que me decían, la voluntad de Dios es que seas sacerdote, pero yo
seguía diciendo, pero es que yo como tal no es algo, no es necesariamente eso lo que deseo, lo que pensé. Entonces, yo pienso que lo que a uno lo lleva en este proceso de irse conociendo, de ir entrando en cierta humildad, como decía Germán ahora, se da en todo. O sea, hay un montón de cosas. Uno piensa que la formación es solo intelectual, pero realmente cada detalle, cada cosa de cómo se vive, lo va formando a uno a vivir haciendo la voluntad de otro, que al final será lo que hagamos el resto de la vida, hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero entonces, sí hay cierta resistencia, salen ciertas rebeldías, ahí es donde uno va descubriendo lo que uno lleva por dentro, como dicen, y que tal vez en el ritmo de vida que llevaba antes ni se hacían evidentes. Pero digamos que Dios muestra eso, pero también da la respuesta, o sea, también nos va dando los medios, ya sea en la oración, ya sea en el irse conociendo, para poder hacer frente, digamos, a esa situación, digamos, esa rebeldía o eso puede aparecer. Igual yo pienso que la clave la dio Germán hace un momento, cuando decía, en el momento que uno dice que no, o se revela, o quiere vivir fuera de esas condiciones, al final de cuentas le estás diciendo que no a todo el proceso, a todo el conjunto. O sea, se vuelve como contradictorio, que según yo quiera estar allí respondiendo al Señor, pero quiera hacerlo de la forma que yo quiero y dejar de ver que si Dios hasta ese momento, digamos, no sé, si uno entra en rebeldía en el cuarto año, si hasta ese momento lo que decía la iglesia era la voluntad de Dios y es como has llegado hasta ese momento, decir en ese momento, no, y ahora lo que dicen ellos no viene de Dios, es como contradictorio, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese momento, o sea, todos esos momentos se juntan, ¿no? A veces si uno ve el proceso en un instante determinado, uno dice, qué duro ese momento, o, o qué feo, no sé, inclusive, o qué difícil. Pero cuando uno ya ve todo el proceso completo, yo pienso que todos, por lo menos nosotros, que hemos llegado hasta acá, lo vemos de una forma agradecida con Dios. O sea, hemos visto que ha estado bien lo que se nos ha pedido, ha estado bien, de una u otra forma, todo el ambiente forma, ¿verdad? O sea, no es solo no solo la educación, o sea, la parte académica, sino el ambiente forma. Si uno está en un ambiente relajado, se va deformando, se va relajando. Si está en un ambiente que todo está estructurado, pues uno se va formando, ¿no? Y igual, y cada uno viene de una realidad diferente, una realidad social, una realidad económica, familiar distinta. Y ahí a veces traemos muchas taras, muchas problemáticas que ese ambiente tan estructurado nos devuelve es como ese esqueleto de la vida que es necesario, porque luego tendremos que hacer frente a situaciones y también responder, dar una respuesta, ayudar, un acompañamiento, un consejo a personas que traen esas mismas situaciones y que a partir de la experiencia que hemos tenido de cómo el Señor nos ha ayudado a nosotros, es que nosotros podemos brindar una respuesta a esas personas. Muchas gracias, César. Germán, tal vez para ir concluyendo un poco, yo te quería consultar, pues en realidad esta pregunta es para todos, yo quiero que me la contesten todos. ¿Cómo ha sido para ustedes este año? Porque yo me imagino que este año ustedes, si lo hablaron antes de salir o como se lo habían visualizado, ustedes tenían este año pensado o planeado de una forma distinta a como se está dando, ¿verdad? Yo me imagino que este año en el que ustedes iban a ir a una parroquia, estar con todo el tiempo ahí, ustedes imaginaban que la dinámica iba a ser distinta, ¿verdad? Ahorita todo cambió, las dinámicas en el mundo cambiaron. ¿Cómo ha sido para ustedes eso, verdad? Lo que querían o lo que pensaban o lo que tenían en mente contra lo que han hecho en estos tiempos, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito cuál ha sido la experiencia. Herman, si gusta, empezamos con usted.
Bueno, definitivamente el seminario a uno no lo forma para vivir el ministerio en tiempos de pandemia. Esto a todos nos agarra completamente de forma inesperada. Es una experiencia que ni siquiera sacerdotes de muchos años han vivido y a todos nos ha agarrado de forma distinta, pero a todos nos ha revolcado de alguna forma. Uno visualiza más o menos cómo va a ser la vida de parroquia de uno y se ilusiona. A nosotros nos ordenaron el 7 de marzo. Ya para esos días se hablaba un poco de que el distanciamiento y las medidas, el protocolo, pero jamás en ese momento imaginábamos lo que iba a pasar. En mi caso, aquí en la parroquia ya estábamos montando todo un proyecto de pastoral educativa. Yo el tiempo que estuve fuera trabajé en escuelas, el profesor de religión, entonces a mí me ilusionó mucho eso. Ya estábamos por empezar todo ahí, un acompañamiento con escuelas, un proceso de evangelización en un colegio. Y el 18 de marzo es cuando cierran los templos. El lunes antes de eso cerraron las escuelas. Entonces eso me quita completamente todo el proyecto que había. La ilusión por celebrar los sacramentos. Yo estoy en Santa Ana, aquí hay muchos matrimonios. Hasta el momento no he celebrado ninguno. No, yo no he bautizado porque los bautizos todavía no eran. La experiencia de estar en la misa con la gente, yo la tuve solo unas semanas como diácono. Definitivamente la experiencia es completamente distinto a lo que yo podría haber imaginado que iba a ser este periodo del diaconado. Y sin embargo, esto a uno le pega fuerte y lo desilusiona porque de estar aquí en la casa cural y con ganas de hacer muchas cosas que no se pueden hacer, el distanciamiento de la parroquia. Yo vengo aquí entrando a la parroquia y conocer la gente, y a muchos los he conocido por Zoom, a muchos he tenido que hablar con ellos por teléfono nada más. Apenas los pude ver en algunas de las semanas y he entendido ahí quiénes son a través de las redes. Entonces definitivamente no es lo que esperaba, nadie esperaba esto, y aquí todavía estoy descubriendo cómo vivir este diaconado en estos tiempos. Sin embargo, el Señor le va dando regalos a uno. En mi caso hay dos experiencias que uno dice, esto es el Señor, ¿verdad? Alguna de esas trato de contarlo rápido. Eh, Estaba yo un día aquí en la casa cural, había que ir a dejar un papel a la casa de una catequista que vivía a 2 cuadras de la casa cural. Entonces yo voy a dejarlo. En eso que salgo, al frente del templo hay un muro, siempre se sienta la gente ahí porque hay un árbol y cubre el sol y todo. Cuando yo paso por ahí, hay una señora con su hijo que me dice, padre, necesito confesarme. Yo soy diácono, yo no puedo confesarla. Yo le digo, vaya a la casa cural, ahí están los 2 padres y la pueden confesar. Y uno dice, soy diácono, pero la gente eso, a ver, si no es mucho de iglesia, no lo comprende. Ella entonces viene para la casa cural. Yo voy a hacer el mandado, que era rápido, vuelvo. Cuando voy entrando a la casa cural, ella viene, había mucha gente y ella seguro no quiso acercarse. Y entonces yo le digo, ¿la pudieron atender? Y me dice, no. Bueno, pero saque cita y los padres la pueden confesar. Con lágrimas en los ojos me dice, padre, yo ocupo confesarme ya. Y entonces yo le digo, yo no puedo confesarla, pero sí puedo escucharla. Me dice, por favor. Entonces fuimos ahí al templo, como está cerrado, ¿verdad? Ahí la atendí. Una situación, un problema personal dificilísimo. Era como la primera vez que yo atendía a alguien así, en una situación
que jamás iba a imaginar que podía oír una persona, y mientras ella hablaba y expresaba lo que estaba pasando, que era muy duro, yo lo que decía era, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Porque de verdad que la situación era muy difícil y yo no sabía cómo ayudarle. Y hay un momento en el que esas cosas que hace Dios, que pone palabras en la boca de uno, yo le digo algo que a ella le llega súper fuerte y ella con esas palabras entendió lo que le quería decir el Señor, y lo que hace es ponerse a llorar, y a raíz de eso ella toma una decisión muy fuerte en su vida y ella salió de allí, y ella me decía, esto es de Dios, porque el que usted haya salido en ese momento, que me lo haya encontrado en ese momento, que cuando volviera otra vez me lo volviera a encontrar y que pudiéramos hablar y que me haya dicho eso es de Dios. Y yo lo que pensaba, y sí, tiene razón, eso es de Dios. Y él fue el que me puso en ese momento que ni estaba planeado ni nada. Y eso a mí me fortalece porque uno se desanima, ¿verdad? Y esto no es lo que yo pensaba que iba a ser mi diaconado. Y es como reafirmar del Señor, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero que usted haga. En ese momento que es puro misterio de Dios, cómo todo coincide y cómo el Señor lo hace. Y precisamente hoy tuve que ir a celebrar un funeral a una funeraria que queda aquí cerca, entonces me fui caminando, entonces me llevé el agua bendita porque es lo que se usaba para el rito, y cuando iba por la calle la gente me veía y veían, no sé cómo se llama, pero el agua bendita, entonces me decían, padre, lleva agua ahí, y yo, sí, ¿me puede bendecir? Sí, está bien. Entonces mucha gente que me topé de camino me paraba y, padre, por favor, bendígame, padre, bendígame. En una esquina había un vendedor de lotería que me dijo que le diera la bendición, entonces yo empecé a bendecirlo. Cuando volví a ver, los carros que estaban pasando paraban, bajaban las ventanas y decían, padre, bendígame, padre, bendígame. Y yo empecé ahí en la esquina a bendecir a la gente. Yo digo, y eso es el Señor, y es lo que le puedo dar a la gente, y es lo que la gente necesita. Y entonces, con eso, de verdad que el Señor está hablando en la vida de muchas personas y está haciendo mucho bien. Algo inesperado que yo no planeé, yo simplemente iba a celebrar el funeral, y se convirtió en un momento de bendecir a la gente. Son regalos que Dios le da a uno y que le fortalecen y que le dan sentido a todo este tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias, Germán. Ya, aparte de la pregunta que les planteaba de cómo ha sido diferente a lo que ustedes pensaban, Germán hablaba de cosas que le sucedieron estos días que nos hacen ver que al final somos instrumentos, ¿verdad? De Dios. A veces no es solo lo que nosotros queremos o pensamos, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo siento que estos días han sido, o estos meses ya, han hecho nuestra iglesia más fuerte. Yo lo siento así, lo he hablado con César, nosotros que estamos en los temas de redes y todo, sentimos una iglesia que aunque no nos vemos cada domingo, yo me siento más cerca. Nos ha tocado estar más cerca, aunque sea por estos medios. ¿Cómo ha vivido Jan esto en su parroquia? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con las personas? ¿Cómo ha sido ver que las personas ahora tienen su templo, su altarcito en su casa? ¿Y cómo siente usted que Dios te utiliza como instrumento en estos momentos? Sí, bueno, son retos, Germán lo mencionaba muy bien, uno no estaba preparado, yo creo que nadie estaba preparado y el seminario menos a uno lo enseñaban para esto, pero sí hay que tener mucho la hostilidad del Espíritu Santo para uno también poder ver cómo puede seguir evangelizando, ¿verdad? Cómo uno puede seguir dando la buena nueva, porque nosotros no nos estamos formando para ser sacerdotes, no somos diáconos ahorita únicamente por un capricho personal, ya lo mencionaba también Germán, ¿verdad? Ya es una confirmación por parte de la iglesia que a través de la voz del obispo, ya en el momento de la ordenación diaconal, así lo hace. Entonces ha sido como
experiencias también muy fuertes, ¿verdad? Porque uno, bueno, yo sí puedo celebrar bautizos, ¿verdad? 5 hijos en la fe, un funeral, se puede hacer funerales, pero ningún matrimonio, le pasó igual que Germán. Y un día de estos, una persona aquí en la parroquia mencionaba en un grupo, porque sí hemos tenido diferentes reuniones a través de diferentes plataformas, me decía, Jan, me dice, qué fuerte, dice, también has ido practicando la predicación sin pueblo, digamos, presente, ¿verdad? Claro, porque en las celebraciones estamos el padre y yo salgo así corriendo, pongo la computadora, salgo inmediatamente al otro lado y ya empiezo junto con el padre la celebración de la Santa Misa. Sí ha sido como un proceso, pues, algo, pues, difícil. Nosotros veníamos una semana antes de la ordenación, tuvimos un retiro aquí parroquial de la pastoral juvenil, teníamos varios muchachos nuevos, ¿verdad? Éramos casi un grupo de 25, nos pudimos reunir al viernes siguiente todos, eran las vísperas de la ordenación, estuvimos aquí compartiendo y a la semana siguiente ya tuvimos que cancelar, que es cuando decretan emergencia nacional. Entonces, claro, fue muy fuerte. Cuando cierran las iglesias, yo me encontraba junto con algunos padres de la vicaría en la Catedral Metropolitana, celebrando el triduo al glorioso Patriarca San José, y el padre Germán Smith, el deán del Cabildo Metropolitano, al final empieza a leer un comunicado. Y yo, este comunicado, yo no lo he escuchado, ¿verdad? No lo he leído tampoco. Y ya cuando, por la introducción, y yo sí, aquí es cuando van a decir lo de el cierre de las iglesias. Sí me da mucha esperanza en el sentido de que la iglesia fue la primera antes de que el mismo gobierno nos dijera, por la conciencia también que tenemos al pueblo santo de Dios, ¿verdad? Y a la humanidad en general, justamente esto, el bien común, ¿verdad? El amor al prójimo. Entonces, por eso nosotros cerramos, tomamos la iniciativa, que un comunicado también de hace unos días atrás, los obispos lo volvieron pues a recordar. Después, ¿cómo ha sido a nivel de la cercanía? Bueno, cuando uno estaba aquí con la gente presencialmente, la dirección espiritual y de todo, ya uno iba teniendo pues sus dirigidos, etcétera, y dando acompañamiento espiritual, dando consejería, y cuando llega y se cierran las iglesias, también se ponen algunas restricciones a nivel de todo esto. Fue pues muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Porque también nos ha tocado acompañar gente que ha perdido sus trabajos, gente que ahorita a veces no tienen algo que comer, gente con sus problemas. Ya casi 2 meses, ¿verdad? Los chiquillos de Pastoral Juvenil también, de decir de cómo podemos hacer, cómo te podemos dar esperanza, pero también tanto estrés que se va manejando, las familias. Entonces, como iglesia tenemos que seguir dando la buena noticia a través de la Santa Misa. Aquí en la parroquia transmitimos siempre todos los días la Santa Misa, el rezo del Rosario y las vísperas en vivo. Y luego tenemos en las noches diferentes reuniones con los diferentes grupos parroquiales. Entonces eso también nos ha ido pues ayudando, estando cerca. Aquí en Tibás, atrás se encuentra el edificio parroquial, que es donde se tiene la secretaría. Entonces yo pasé casi, sin mentirles, como 3, 4 semanas de no ir ni al edificio parroquial. Ya cuando salgo, ¿verdad? Por aquí, digamos, normalmente es el padre, si tiene que hacer una compra, entonces es el padre o algo así. La gente aún no lo veía, ¿verdad? Uy, cómo nos hace falta, ¿verdad? Entonces, como nosotros hacíamos como así, como un tipo, un abrazo a la distancia, o dándole a uno la bendición, porque justamente la misma alegría que nosotros tenemos no se tiene que acabar. Fue, yo creo que muy providencial, no sé si podría ser la forma de poderlo expresar, que hemos vivido nuestra cuaresma también y ahora nuestra cincuentena pascual de esta forma, porque ahí viene mucho la parte de la conversión. ¿Qué significa convertir? Volver el corazón. Y entonces estos tiempos que hemos vivido ha sido volver nuestro corazón a Dios y vivir en familia, estar en familia. Entonces eso también nos tiene que motivar muchísimo a aprovechar los medios, pero también aprovechar aquellos seres queridos que tenemos en nuestras casas, valorar. Yo le decía a los jóvenes, ¿cuántas veces nosotros veníamos? Porque iniciamos primero con la Santa Misa y luego ya pasamos al resto de la formación de Pastoral Juvenil. ¿De cuántas veces veníamos, nos encontramos y ahora no lo podemos hacer? Hay que valorar, pero también lo podríamos decir con nuestra familia. ¿Cuál fue la última vez que compartiste con tu papá o con tu mamá?
que estuviste ahí, que compartieron, que hablaron, que cortaron anécdotas. Entonces también ha sido un proceso bonito de acompañar a la familia para que trabaje. Por eso es el núcleo de la sociedad, por eso la iglesia defiende tanto a la familia, porque eso nos tiene que ayudar muchísimo. El saber que no estamos solos, que estamos ahí pendientes de todo momento. Entonces yo creo que ha sido como uno de los grandes retos, aprender también, porque uno no nace aprendido, uno ver cómo poder uno transmitir. Ahí me han enseñado algunos programas, entonces yo le estar en la computadora, como él les algo luego corriendo, empezar a hacer como diseños que uno tampoco no es como muy gato que digamos, pero es decir, ir aprendiendo para ir teniendo esa cercanía, pero sin perder lo esencial, más o menos así. Muchas gracias, Jan. Ya para concluir, bueno, primero que nada, agradecer a las personas que nos están viendo ahorita, que siguen las redes de la parroquia. Me gustaría que ustedes nos regalen un mensaje final, tal vez vamos en orden, primero César, después Germán y terminamos con Jan, sobre, ahora Jan mencionaba que existe un llamado hacia las vocaciones, y una vocación no solo es ser sacerdote, una vocación puede ser padre, puede ser esposo, ¿verdad? Puede ser hacia servir a la parroquia con las diferentes habilidades que tengamos. A mí me gustaría que ustedes nos regalen un mensaje para las personas que sienten un llamado a alguna vocación, a la de ser esposo, a la de pertenecer activamente a la iglesia, si quieren ser sacerdotes, las que quieren ser religiosas, o las personas que quieren servir a su parroquia, lectores. Hay muchísimas formas de servir a la parroquia y a veces sentimos ese llamado y no le hacemos caso, ¿verdad? Sentimos es que tal vez no, me da un poco de pena, como decía Jan al inicio. Eh, ¿Qué decirle a esas personas, verdad? Si gusta, empiezo con César. Bueno, y no, yo pienso que, como alguno decía, también uno de los muchachos en el transcurso del diálogo que hemos tenido, hay una llamada principal, que es a la santidad. Esa es la llamada que tenemos todos desde el bautismo. Y como dices tú, Ronald, y eso se manifiesta de diferentes maneras. Unos al matrimonio, otros a la vida consagrada, otros al sacerdocio, y también pues a dar algún servicio, digamos, en la parroquia. Hoy en día hay tantas realidades en la parroquia donde se puede ayudar, se puede poner al servicio. Y sí, a veces tal vez la vergüenza, a veces a uno le viene la idea, pero lo primero que dice es, pero aquel es mejor para esto, aquel tiene más habilidades, porque yo no, yo no soy bueno para eso. Pero principalmente hay que tener algo claro, que si es un llamado no viene de uno, sino si hay un llamado, alguien que no es uno, lo está llamando. Y yo pienso que es tener la disponibilidad, como decía ahora Jan, me parece, tener la docilidad, porque también como ellos han comentado ahora, de frente a toda esta realidad, al final uno a veces tiene un proyecto de cómo tienen que ser las cosas y, yo quiero ir a servir a la iglesia en tal cosa. Y realmente Dios va poniendo situaciones y te das cuenta que lo que Dios quiere es que sirvas en otra cosa. Inclusive uno lo ve en la vida de algunos santos, ¿no? O sea, que tenían un proyecto, querían ir de misión a tal lugar, de misión a tal otro, ¿no? No sé, San Felipe Neri, San Antonio de Padua, bueno, todos ellos, o sea, que muchas veces tienen un proyecto de cómo es que ellos quieren responder a Dios. Y Dios va poniendo situaciones, va dando respuestas y descubres que no está mal servir a Dios, la disposición es válida, pero Dios te llama a servir en alguna otra cosa, ¿no? Que yo pienso que inclusive nosotros hasta cierto punto lo hemos experimentado de una u otra manera. Pero yo pienso que a estas personas, a estos hermanos, lo que les puedo decir es, lo principal es querer hacer la voluntad de Dios. Si uno quiere hacer la voluntad de Dios, el resto viene sobre ruedas. El resto, el Señor va iluminando qué es lo que Él quiere que uno haga y también va dando las herramientas, porque si Dios da la misión, da el con qué hacer esta misión, ¿no?
pues eso sería lo que podría decir. Muchas gracias, César. Germán, tu opinión al respecto. Dios nos da todos los medios para alcanzar la santidad, y la vocación es ese medio en el que se alcanza la santidad que Dios quiere. Precisamente en estos días, en una reunión de Zoom me pidieron que tratara el tema de San Isidro Labrador, que celebramos hace poco, y tuve que investigar un poquito sobre él y descubrí algo que uno sabe, pero tal vez no le pone mucha atención. San Isidro Labrador se hizo santo trabajando y orando, nada más. Él se hizo santo así, y todos los milagros que hay alrededor de él son fruto de esa santidad. Y la vocación de él fue ser esposo, el trabajo de la tierra, agricultor, y eso le alcanzó para ser santo. De verdad que cuando uno entiende qué es lo que Dios quiere de uno, y cuando uno lo hace con amor, con pasión, y lo hace respondiendo al Señor, ahí se encuentra el sentido de la vida. Esa es la santidad que Dios quiere, esa es la vocación que Dios quiere. El descubrir la vocación es lo difícil, porque la vocación es el regalo de Dios, pero hay que responder, y es el deseo que Dios pone en el corazón, pero ese deseo hay que escarbar mucho y investigar mucho y rezar mucho para poder entender qué es lo que Dios quiere de uno, aunque uno en el fondo lo sabe, pero a veces uno mismo le pone cosas y trabas y en el fondo ese deseo está allí y esa vocación está allí, y a veces nosotros queremos ir por otros lados, como me pasó a mí, queriendo huir, pero en el fondo el corazón mismo le dice a uno qué es lo que quiere Dios. Ahí está el deseo, y el Señor ahí lo fortalece, y Él allana el camino. Las cosas se dan de una forma tan misteriosa que de verdad que uno tiene que decir que Dios está con uno y que Dios le va marcando. Entonces, la invitación desde allí, entréguense completamente a lo que son, a lo que Dios quiere de ustedes, y en la sencillez, en la humildad, van a alcanzar esa vocación que Dios quiere, que es responderle a Él día a día. Entonces, esa es la forma de actuar, y es la forma en la que Dios nos llama, y a veces es muy sencillo, pero nosotros lo complicamos montones, pero cuando ya dejamos que el corazón actúe y hable, y de verdad queremos escuchar a Dios, ya ahí ya las cosas empiezan a caminar distinto, y empieza a crearse esta vocación en la vida de uno, que va creciendo, y uno va sintiendo esa fortaleza que le da el Señor. Muchas gracias, Germán. Por último, terminamos con Jan. Bueno, yo creo que una vez el Papa Benedicto XVI le preguntaron esto, ¿qué es ser santo? Y él mencionaba ser amigos de Dios. Creo que eso es lo que nos tenemos que cada uno poner también de nuestra parte. Seamos buenos amigos de Dios, como a través pues, de los sacramentos, ¿verdad? Cuando ya podamos acceder, ¿verdad? A través de, pero también ir disfrutando también aquellas cosas que tenemos, las diferentes devociones populares. ¿Qué es ser santo, ser amigo de Dios? ¿Cómo está mi momento de oración? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está también mi proceso junto con las otras personas? Porque un santo no se entiende solo, ¿verdad? Si no sería un triste santo, sino está en comunidad, crece su fe en comunidad, se realiza en comunidad, porque el Señor nos ha puesto a la iglesia también para poder crecer juntos unos con otros. Y eso creo que nos tiene que motivar. Dios primero nos llama a la vida, por eso la iglesia defiende a la vida. Luego Dios nos llama a la santidad. Y ahora sí, ¿cómo podemos llegar a la santidad? A través de la vocación específica. Entonces les invito a cada uno de ustedes para que tengan siempre un corazón abierto y disponible a la voluntad de Dios, para que el Señor también trabaje.
Dios, y eso a mí me ha ayudado mucho. Puede ser que mis compañeros se recuerden, un profesor nos decía mucho, ¿verdad? Que a veces se menciona esta frase, ¿verdad? Dios pone el 99% y uno pone el 1%. Nos decía el profesor, no, es que eso está malo. Dios no es un Dios mediocre, Dios pone el 100% y también nos invita a que nosotros pongamos el 100%, porque es un trabajo en conjunto, eso es la vocación, es un regalo de Dios en donde Dios llama, el ser humano escucha y hay un diálogo amoroso para la respuesta justamente a Dios. Entonces, a motivarles, aquellos que no han discernido todavía su vocación, bueno, que se den el chance de discernirlo, que aproveche también los medios que la iglesia les da. Y también si una forma de poder ir desarrollando su vocación es a través de un servicio en la iglesia, pues no tener miedo, no tener miedo. El Papa Juan Pablo II, hace poquito que celebramos los 100 años de su nacimiento, nos decía, abran de par en par las puertas a Cristo, no tengamos miedo, que Dios no quita nada, sino que lo da todo. Bueno, muchas gracias de verdad, de corazón. La parroquia de Barba les agradece su apoyo en estos proyectos, sus palabras, contarnos su experiencia. Agradecer de nuevo a las personas que nos están viendo y de todo corazón también felicitarlos por esa labor que ustedes realizan en estos tiempos que les cambiaron bastante su idea, pero que aún así siguen en pie y ayudándonos a todos a estar cada día más cerca. Entonces, de todo corazón les queremos agradecer el apoyo y estar presente. Bueno, a Esteban, que ya no está, pero a Jan, a César, a Germán, de verdad, de corazón, muchas gracias y esperamos tenerlos bastante tiempo ahí cerquita. Muchas gracias. Buenas noches, un saludo a todos. Dios los bendiga. Sí, muchas gracias a todos. Sigan rezando mucho por cada uno de nosotros. Estamos para servirles y ahí eso es, yo creo que lo carga de Dios, nos une a través de su mismo corazón, que el corazón de Jesús siempre les acompañe. Y de parte mía, pues agradecerles a todos los hermanos que nos acompañan, también a mis compañeros diáconos por haber aceptado la invitación que nos han planteado. Y pues, no, igual que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y espero que nos podamos seguir viendo por acá. Bueno, buenas noches a todos y les recuerdo que este video lo pueden, si no lo vieron en vivo, lo pueden ver en nuestros canales de YouTube y en nuestro Facebook. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que Dios los bendiga.